Él no solo entró en escena, tenía una misión. Vino por una razón principal y específica, morir en la cruz y resucitar, pero en ese proceso vino a dejarnos verdades y enseñanzas que transformarían por completo nuestra vida y nos prepararían para un día verlo cara a cara. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto. Misión cumplida. Cristo resucitó. Cristo desafió con éxito la fuerza más poderosa en el mundo, el Imperio Romano. Lo crucificaron, pero no pudieron matarlo. Lo buscaron, pero no pudieron hallarlo. Él tenía una misión divina, la cual llevaría a cabo a toda costa. Al pensar en la Semana Santa, considero el gran mensaje que nos trajo el Señor Jesús. Le invito a buscar en Mateo 28, pues tiene algo especial la lectura de este pasaje el domingo de resurrección. Desde el versículo 1 de Mateo capítulo 28, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis, me parece increíble, escuche, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esta es la noticia, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso. La pregunta es, ¿cuál era la misión de Cristo? ¿Por qué vino? Vino a dar a conocer al Padre. En aquel entonces comprendían cómo era Dios hasta cierto punto. Vino a dar a conocer al Padre, si recordamos lo que dijo en Juan capítulo 8, cuando les dijo a quienes lo escuchaban, por ejemplo, les dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo y el Padre uno somos. Tuvieron un destello de Dios Padre como nunca habían tenido, ni visto, ni entendido, cuando vieron a Jesucristo. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Luego dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cristo vino a darnos un destello del Padre a quien no conocíamos, y al leer el Antiguo Testamento podemos vislumbrar al Padre no como lo que vemos y entendemos con la venida de Cristo. Esa es una de las principales razones de su venida: dar a conocer al Padre. Segundo, vino a redimir a la humanidad caída, que por lo general en eso pensamos. O sea, vino a ser nuestro Salvador. Vino a resolver nuestro problema del pecado. Vino a morir en la cruz para que no tuviéramos que morir en nuestros pecados. Recuerde lo que le dijo a Zaqueo, quien se subió a un árbol y bajó a conocer a Cristo. Le dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso significa cada uno de nosotros. Todos nos hemos perdido. Pero quienes han aceptado a Cristo ahora tienen una nueva perspectiva de la vida y un nuevo destino eterno. Así que Cristo vino a dar a conocer al Padre, vino a redimir a la humanidad y vino a revivir la esperanza vacilante de quienes esperaban al Mesías. Habían transcurrido miles de años, y recordará en Isaías capítulo 9 la promesa de la venida del Mesías. Cristo vino a cumplir esa gran promesa. Si recuerda, cuando Juan el Bautista entró en escena, presentó a Jesús, y
En medio de ese proceso, Andrés estaba en la multitud y al reconocer que allí estaba Cristo el Mesías, a quien encontró a Pedro y le dijo: Pedro, hemos visto al Mesías. Entonces Cristo vino a dar a conocer al Padre, vino a redimir a la humanidad y vino a revivir la esperanza vacilante de que con el tiempo vendría el Mesías. Habían esperado al Mesías por cientos y cientos de años. Imagínese lo que debió haber sentido Pedro cuando Andrés le dijo: Pedro, encontramos al Mesías. También vino a sacrificar su vida en la cruz por nuestros pecados. Recuerde lo que dijo en 1 de Pedro capítulo 2, quien llevó él mismo, refiriéndose a Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo vino en una misión muy específica. Vino a dar a conocer al Padre y ayudarnos a entender que un día su muerte sería nuestra redención. Así que al hablar de que Cristo tenía una misión, tenía varias metas específicas que quería lograr. Desde luego, una de ellas era que viéramos al Padre de manera adecuada y también que entendiéramos que lo que estaba por sucederle nos daría salvación a todos por toda la eternidad. Luego, pensemos en esto, pensemos en los evangelios y en cuántas veces lo hemos leído. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Nos revelaba ciertas cosas que quería que tuviéramos muy en cuenta, pues Él quería ser parte de nuestra vida. Quería que comenzáramos a pensar como Él, a vivir como Él vivió. Además, nos presentó el poder del Espíritu Santo. Si pensamos en el Antiguo Testamento, hay varias referencias al Espíritu Santo, pero Cristo vino a dar a conocer al Espíritu Santo de una manera muy distinta. En los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, fíjese lo que dice allí, por ejemplo, el Señor Jesús les dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así pues, en los capítulos 14 al 16, Jesucristo habló mucho de quién era y por qué había venido, y de la obra en sí del Espíritu Santo. O sea, si lo piensa, todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la diferencia entre los creyentes y quienes no son salvos es ese sello, y ese sello no puede romperse. Somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y uno de los propósitos de que Cristo viniera y pasara tiempo con los discípulos fue dejar claro que al partir, en realidad seguiría allí con ellos en la persona del Espíritu Santo. Pienso en cuántas personas van a la iglesia, dan su vida a Cristo, se bautizan y siguen yendo a la iglesia, no esta, sino muchas otras, y nadie les dice: dentro de ti vive el Hijo de Dios mediante la persona del Espíritu Santo. Él ha venido a morar en ti para hacer ¿qué? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para facultarnos para hacer lo que no podríamos hacer solos. Nadie puede vivir la vida cristiana en su propia fuerza, energía, conocimiento y entendimiento. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, quien vino a morar en nosotros, enseñarnos, guiarnos, consolarnos, asegurarnos entre sus otros propósitos. Pero hizo algo más. Vino a enseñarnos a amarnos y a perdonarnos unos a otros. Este es un tema que quizás mucha gente pase toda la vida sin nunca aprender la lección. ¿Cómo perdonar a quienes le han hecho daño? ¿Cómo decir te perdono? ¿Cómo decir ya no guardo rencor en tu contra? Jesucristo fue el ejemplo perfecto de perdón, y si lo pensamos, lo crucificaron y Él los perdonó. ¿Les es difícil a usted perdonarle a otro por sus acciones? Piense en todo lo que Cristo nos ha perdonado una y otra vez. Él no solo entró en escena, tenía una misión.
Vino por una razón principal y específica, morir en la cruz y resucitar, pero en ese proceso vino a dejarnos verdades y enseñanzas que transformarían por completo nuestra vida y nos prepararían para un día verlo cara a cara. Parte de su misión asimismo vino a enseñarnos a orar. De lo mucho que nos ha enseñado, vino a enseñarnos a orar. Una vez sus discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando pienso en este versículo, pienso en todos los versículos que deberían ser nuestra inspiración. Está Marcos 1, versículo 35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto. Consideremos la vida del Señor Jesús. Escogió enseñanzas muy específicas con las que quería instruirnos para que supiéramos que eran verdades absolutas que, al ponerlas en práctica, transformarían nuestra vida. Así pues, Cristo nos dio el ejemplo perfecto de cómo orar. Se levantaba muy temprano, aun siendo oscuro, y se iba a un lugar aislado a orar, y me imagino, de hecho, estoy seguro de que no era: Señor, bendíceme hoy. Y me pregunto cuántos cristianos, cuántos en el pueblo de Dios hacen una breve oración en la mañana antes de entrar a la autopista y le piden a Dios protección y un buen día, etc. Fíjese bien, Jesucristo se despertaba mucho antes del amanecer. ¿Tiene usted por costumbre orar? ¿Por qué está esto en la Biblia si no es para darnos un ejemplo y para desafiarnos? Ningún momento en nuestra vida es más valioso a los ojos de Dios Padre que cuando apartamos tiempo para estar con Él y le damos toda nuestra atención y aligeramos nuestro corazón, le decimos lo que lo amamos, que queremos alabarlo. Es uno de los momentos más valiosos en la vida. Y le digo que he sido creyente desde hace mucho tiempo. Y la mayor lección que he aprendido es levantarme temprano en la mañana, hablar con el Padre y encauzar mi vida. Muchas veces he tenido que pensar: Señor, esta mañana casi lo pierdo de vista. Esta mañana casi lo pierdo de vista. Mira lo que está pasando. Pero siempre recuerdo que cuando Jesucristo comenzaba su día, comenzaba con el Padre, pero tuvo días muy difíciles y por último la crucifixión. Así pues, pensemos un momento en esto. No tenemos la facultad de levantarnos y salir a vivir un día exitoso, agradable a Dios, al amar, perdonar, ayudar a otros y vivir como Dios quiere, si no comenzamos bien el día. No hay nadie que esté tan ocupado en tantas actividades buenas como para no tener tiempo para comenzar el día con Dios. La Biblia dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Ahora, si alguien preste atención, Cristo solo tenía 3 años, y esta era parte de su misión, solo tuvo 3 años. Estaba muy ocupado, pero comenzaba su día a solas con el Padre para recibir la energía, la fortaleza, la sabiduría, la guía y la ayuda necesaria para hacer lo que Dios le había encomendado. Si me detuviera aquí, le diría que lo más importante en su vida es su relación personal y estrecha con Dios Padre. Eso mismo fue lo que dijo el Señor Jesús. Mucho antes del amanecer, era parte de su misión enseñarnos a orar. Por eso sus discípulos estaban tan impresionados con lo que pasaba en la vida del Señor que dijeron: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cristo fue el ejemplo perfecto. Mire, no podemos darle a Dios Santo una excusa para no comenzar el día con Él, porque cada aliento nuestro viene de Él.
cada vez que respiramos. Y desde luego vino a darnos la seguridad de la vida después de la muerte. Recordará que cuando Lázaro murió, fue muy difícil para Marta y María porque Jesús no estaba allí y pensaban que debía estar allí. ¿Alguna vez has sentido así? Señor, ¿dónde estás? Estoy pasando por esto. ¿Por qué no haces algo? Él no llegó cuando lo esperaban y le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Al final el Señor les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piensa en eso. Tiene la promesa de vivir aún después de morir. Todos hemos tenido seres queridos y amistades que han partido, y dice la Biblia que vivimos aún después de morir. La razón por la cual podemos saberlo es porque Él dio vida eterna en la cruz. Jesucristo vino con una misión específica en mente. Entonces, al considerar nuestra vida diaria y al pensar en la misión que Él tenía en mente, todo esto debería ser parte de nuestra vida, de nuestra mente. Así pues, nos dio seguridad de la vida después de la muerte. También vino a asegurarnos del cielo como nuestro hogar. No perdió de vista nada, y hay un pasaje muy conocido en Juan, capítulo 14. En los capítulos 13 al 16 les instruye con las lecciones más entrañables que había enseñado, y les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a hacer ¿qué? A preparar lugar para vosotros. Tenía una misión. Y esa misión era prepararnos en parte para morir y reunirnos con Él por toda la eternidad. Pero también para prepararnos de algún modo para esta vida. Y como resultado que nuestra vida cambiaría a la de alguien más. Entonces le pregunto, en su círculo de amigos y conocidos, escuche bien, puede mencionar a una persona, o quizás más, una persona conocida que, debido a su vida o a su testimonio, esa persona haya aceptado a Cristo por la forma como Dios actuó en su vida. Mire, no hemos de vivir para nosotros mismos. Cristo no vivió para sí. Vino con una misión. Tenía 3 años. 3 años para entrenar a 12 hombres. 3 años para impactar al mundo entero. Ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y en el proceso de su resurrección cumplió su misión. Cuando pienso en lo que les dijo a María y Marta y en lo que le dijo del cielo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo tenía una misión. Quería lograr algo y lo que quería realizar era esto: trabajar con esos 12 hombres y hablar a la gente como en las veces en que lo hizo, de forma tal que nunca lo olvidaran. Piensen en esto, han pasado 2000 años, ¿y qué pasó? No diría que Cristo fue un éxito en esta misión. Usted es salvo, esa es una de las evidencias de su éxito. Y no es salvo por solo hablar con Cristo, es salvo porque miles y miles de personas desde que Cristo vino han hablado a otros de Jesucristo hasta que por fin llegaron a usted y a mí y ahora somos salvos. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer lo que dijo. Debemos ir, debemos hacer lo que nos dijo que hiciéramos, ir y compartir la verdad del Evangelio. Les dio la certeza de la vida después de la muerte, el cielo como hogar. Luego recuerde también lo que les dijo. Dijo en el capítulo 24 de Mateo, veamos un momento Mateo 24,
llegaba al final de los tiempos y hablaba del futuro. En el capítulo 24, versículo 42 dice: velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, mucha atención, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A menudo pienso en eso, me pregunto: Señor, creo que vienes hoy tan ocupado, ¿acaso estoy esperándote hoy? Mire, parte de su misión era prepararnos para morir. Parte de su misión era prepararnos para su venida. Y dice: vendrá la hora que no pensáis, ya sea en singular, en su vida o la mía, o la del mundo entero. Cristo tenía una misión y no pudieron detenerlo. No fue una misión larga, no fue como los profetas del Antiguo Testamento que vivían y vivían y vivían. En 3 años llevó a cabo su misión. Fue profeta, evangelista, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Acaso no diría que logró su misión? Amén. Entonces le pregunto, quizás usted asista a la iglesia o tal vez no. Puede que alguien le haya invitado hoy, tal vez haya decidido venir por ser Semana Santa. No le juzgo, solo digo que quizás sea ese su caso. ¿No cree que una de las decisiones más sabias que podría tomar sería confesar sus pecados hoy ante Dios y pedirle que le perdone y aceptar a Cristo como su Salvador personal? Solo hay una esperanza, un camino. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No cree que sería sabio responder a la misión de Cristo? La de cambiar su vida, salvarle y todo lo demás que ha hecho. ¿No cree que sería sabio resolver dónde pasará la eternidad? Solo hay 2 opciones. Y alguien dirá: bueno, no creo eso. Pues permítame recordarle algo. El hecho de creerlo o no creerlo no cambia la verdad eterna de Dios. O sea, rendiremos cuenta ante el Señor. La Biblia dice que todos moriremos y nos presentaremos ante Él. Deseo invitarle, rogarle, exhortarle, moverle de ser posible a pensar en esto. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, porque rechazar eso es condenarse a sí mismo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Quizás diga: bueno, no sé, es indiferente lo que piense. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo se prepara para esto? Le diré cómo. Cristo fue a la cruz, dio su vida, derramó su sangre. La Biblia nos enseña que su sangre, su muerte, fue la paga por nuestro pecado. ¿Estaría dispuesto a pedirle hoy a Dios perdón por su pecado? ¿Le pediría que le perdone y le limpie? ¿Le pediría que le tome para sí? No porque lo merezca, sino porque por esa razón vino, porque le tenía en mente. ¿Estaría dispuesto a confesarle a Dios que ha vivido en pecado hasta ahora y que hoy acepta a Cristo como su Salvador personal? En una sola oración. Si no ha orado, ni sabe
bien qué decir, haré una oración que cambiará su vida, si la hace con todo su corazón. Oremos. Padre Celestial, te confieso que soy pecador. He pecado contra ti. Te he ignorado. Quería vivir a mi manera. Pero hoy he escuchado tu palabra. Te pido que perdones mi pecado. Creo que la muerte de Cristo en la cruz pagó toda mi deuda de pecado y lo acepto como mi Salvador personal y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esa oración, su nombre acaba de escribirse en el libro del Cordero. Y ningún nombre nunca se ha borrado. Es hijo de Dios. Y espero que comience a leer la Biblia y a pedirle a Dios que le ayude a entender más y más de lo que significa caminar con Jesucristo. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mensajes sobre la resurrección. Una promesa es algo poderoso. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Todos hacemos promesas en la vida. Estoy para ayudarte de día y de noche. Te lo prometo. ¿Cuántas veces ha tenido que romper esa promesa? Papi, ¿podemos jugar ahora? Ahora, solo tengo que responder a este correo electrónico, te lo prometo. Dios ha cumplido cada promesa que ha hecho y nunca se ha olvidado de una sola. Mi vida, si te pudiera mostrar todos los momentos vividos, tantos momentos que me hacen ser quien soy. Pero lo que ha hecho mi vida completa es Cristo. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.